Hola, mi nombre es Paulina Pérez Luna y voy a explicar lo que es la articulación de cadera. Bueno, la anatomía está formada por tres huesos, los cuales son los ilión y los pubis. Poseen una cavidad catiloidea, acetábulo y en donde va a entrar el fémur. La articulación de coxofemoral es la unión del fémur con el hueso coxal. Los ligamentos son los anteriores, los ligamentos iliofemorales, los ligamentos pubofemorales, los posteriores y los ligamentos isquiofemorales. Es una articulación en artrosis de tipo diartrosis y se caracteriza porque las dos superficies de articulación que intervienen son esféricas y o casi esféricas en una cóncava y la otra convexa. Los movimientos son la articulación coxofemoral es de tipo articulación multiaxial que nos permite los movimientos en todos los planos. Se puede mover a todos lados de la cadera, nos permiten la flexión. La flexión lleva a la pierna hacia adelante, hacia la parte de delante. La extensión lleva a la pierna atrás. La abducción aleja la pierna del cuerpo. La aducción acerca la pierna del cuerpo. La rotación externa gira hacia afuera. Rotación interna gira hacia adentro. La estructura, la cadera está formada por la articulación que forma la cabeza esférica del fémur y el acetábulo, de la pelvis y la conexión entre los huesos que forman el miembro inferior y el esqueleto del tronco. Los elementos anatómicos de la cadera está constituida por los 2/3 de una esfera, por su centro geométrico y los 3 de la articulación. El cuello del fémur sirve de apoyo a la cabeza y este asegura su unión con la diáfisis y el eje del cuello. Del cuello del fémur forma con el eje de la diáfisis. Los ligamentos son el ligamento redondo, el ligamento iliofemoral, que es el cual se divide en haz superior, el ilioprotecáreo y haz inferior, los ligamentos pubofemorales, los ligamentos isquiofemorales. La biomecánica de la cadera, la articulación es coxofemoral, es una enartrosis de coaptación muy firme, posee una menor amplitud de movimientos. En relación con la articulación escapular y húmero, posee una estabilidad mayor. Los elementos anatómicos de la cadera son el fémur, la cintura pélvica, la pelvis, y consisten en que el fémur la cabeza del fémur es esférica de 40 a 50 milímetros. Por su centro pasan los 3 ejes. El cuello garantiza su unión a la diáfisis y el cuello femoral, así como el soporte de la cabeza al fémur. La cintura pélvica son los huesos pélvicos y el sacro. La pelvis es el ilio, el isquio y el pubis. Hola, mi nombre es Diego Jesús Martínez Quiñones y les hablaré sobre los músculos que participan en los movimientos de la articulación coxofemoral. Bueno, el principal músculo flexor de la cadera es el psoas mayor, que también a su vez ayuda a la abducción y a la rotación interna. Otro principal músculo es el sartorio,
que, bueno, también esta participa en la flexión, abducción y rotación externa. En extensión de cadera podemos encontrar lo que son los glúteos, el glúteo mayor. También podemos encontrar en la extensión de cadera el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps crural tuberosidad. En la abducción de cadera encontramos lo que son glúteos mediano, el glúteo menor. En la abducción con cadera flexionada, aparecen el músculo tensor de la fascia lata. En la abducción de la cadera podemos encontrar varios músculos que participan. Uno de ellos es el aproximador mayor, aproximador menor, aproximador mediano, el pectíneo, el recto interno del muslo, el pubis, tibia, eje distal del cóndilo de la tibia. En la rotación externa de la cadera podemos encontrar al abductor externo, abductor interno y cuadrado crural. También podemos encontrar otros músculos que son los piramidal de la pelvis, el gémino superior, el inferior, y por último sería el glúteo mayor. Estos son los principales músculos que participan en los movimientos de la articulación coxofemoral. En este video hablaremos sobre la biomecánica de la rodilla. Primero, para poder hablar sobre este tema, vamos a identificar las estructuras óseas que componen a este complejo. Empezaremos a hablar sobre la articulación tibiofemoral, la cual está constituida por los cóndilos femorales y los platillos tibiales. Esta articulación también es considerada sinovial debido a que está compuesto por una cápsula articular y una membrana sinovial. Esto se debe a que dentro de ella está compuesto el extremo distal del fémur y el extremo proximal tanto de la tibia como del peroné. También es compleja ya que dentro de ella se pueden encontrar los meniscos, que es una estructura, si se puede ver, que se encuentra en color azul, que está abajo del cartílago articular. Esa parte es donde se encuentran los meniscos, en los cuales son dos. También ahora se encuentra la segunda articulación, que es la patelofemoral, que está constituida por la rótula y el fémur. Esta articulación hablaremos sobre los tejidos blandos, los cuales son la membrana sinovial y la membrana sinovial, la cápsula articular y las bursas. Las bursas, los cuales van a tener la función de disminuir la fricción que se pueda dar entre los huesos, y además sirven como cojín para amortiguar los movimientos de una estructura con otra. Y ya tenemos dos bursas. La primera bursa que encontramos es la superficial, la cual se encuentra entre la patela y la piel, y la segunda bursa, que sería la profunda, esta se va a encontrar entre el tendón patelar y la tibia. De ahí también podemos encontrar otras dos bursas. Tenemos otras dos bursas. Una es la prepatelar, la cual se encuentra entre la piel y la parte anterior de nuestra patela. La segunda bursa es la bursa tibiofemoral, la cual se va a encontrar entre la cabeza del gastrocnemio y la cápsula articular. Hablaremos de los meniscos, los cuales se encuentran en azul. Estos se van a encontrar entre el fémur y la tibia. Estas estructuras son fibrocartilaginosas, las cuales tienen forma de semicírculos. De estas estructuras se van a encontrar unidos tanto al fémur como a la rótula de la rodilla. Los meniscos nos van a ayudar a soportar el 70% de las cargas que se distribuyen a lo largo de nuestro cuerpo. Contamos con dos meniscos, el medial y el menisco lateral. El menisco medial, un cuerno se va a unir con el ligamento cruzado anterior y otro con el ligamento cruzado posterior. Sin embargo, en el menisco lateral solamente el cuerno se va a unir con el ligamento cruzado anterior. Y estos meniscos nos van a ayudar a darle estabilidad a nuestra rodilla en la parte anteroposterior.
Hablaremos del ligamento colateral medial. Este se va a originar en la cara está en la cara interna de la rodilla. Se va a originar en el cóndilo medial del fémur para insertarse en la tuberosidad de la tibia. También encontramos el ligamento colateral lateral. Este se va a originar en el cóndilo externo del fémur para insertarse en la cabeza del peroné. Los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior, nos va a permitir nos va a permitir limitar la extensión de la rodilla, y el ligamento cruzado posterior nos va a permitir limitar la flexión de la rodilla. Se llaman cruzados debido a que estos ligamentos se van a cruzar entre sí. La rodilla posee 2 grados de movimiento. En flexión y extensión es el primer grado, y grado de movimiento se da en el plano sagital, en el eje horizontal. La amplitud de la rodilla dependerá de cómo esté en la posición de la cadera. En la flexión activa es cuando alcanza unos 140 grados y obviamente si la cadera se encuentra flexionada. Pero si nada más se va a flexionar la rodilla, su grado máximo es de 120 grados. Con respecto a la extensión, esta es 0 grados, es neutro, pero hay casos en los que se llega de 5 a 10 grados y a esto se le denomina hiperextensión. El segundo grado de movimiento es la rotación tanto interna como externa. La rotación axial se va a dar a nivel del eje longitudinal cuando se va a cerrar el tubérculo intercondilio de la tibia. Esta rotación se puede dar siempre y cuando se encuentre en flexión la rodilla, y solamente se va a mover lo que es la tibia y el pie. Rotación axial pasiva se va interna 30 grados y rotación externa 40 grados. Sin en cambio, en la rotación axial activa, la rotación externa se va a dar de 45 a 50 grados y la interna de 30 a 35 grados. Debemos recordar que hay una rotación automática, y cuando estamos en flexión hay una rotación interna, y cuando estamos en extensión hay una rotación externa. Vamos a hablar de la artrocinemática en la flexión y extensión. En la flexión, recordemos que va a ocurrir un rodamiento posterior y un deslizamiento hacia anterior de los cóndilos femorales, y esto va a evitar que exista un rodamiento posterior del fémur fuera de lo que es la tibia. Al ser a los 25 grados va a ocurrir un rodamiento posterior, el cual va a ir acompañado de un desplazamiento anterior para crear lo que es un giro de la tibia. Y esto se considera que existe un rodamiento puro cuando se comienza la flexión, ya que esto va a permitir un deslizamiento puro al final de la flexión. Sin embargo, en la extensión es cuando el fémur se va a mover con respecto a la tibia, va a haber un movimiento, y esto va a permitir un rodamiento de los cóndilos femorales sobre la tibia. Va a hacer que el cóndilo se caiga. En extensión, el fémur se va a mover con respecto a lo que es la tibia, y en va a ocurrir un rodamiento de los cóndilos femorales sobre lo que es la tibia. Esto va a permitir que el cóndilo se coloque en una posición neutra, y esto va a presentar un desplazamiento hacia posterior en los cóndilos femorales, y al final va a poner un giro. El momento en los cuales nuestra rodilla va a presentar mayor grado de inestabilidad es en flexión, y aún más cuando tratamos de subir escaleras, ya que va a recibir más peso. La extensión es el momento de mayor estabilidad, ya que va a recibir 3 veces más el peso. Por ende, la extensión va a ser el momento de mayor estabilidad que va a tener la rodilla.
Los músculos principales para la flexión de la rodilla van a ser lo que es el bíceps crural, el cual tiene dos cabezas. La cabeza larga se va a originar en el isquion para venirse a insertar en el peroné. La cabeza corta se va a originar en el fémur para insertarse en la tibia. Va a estar inervado por el nervio tibial. De ahí tenemos el músculo membranoso, el cual también se va a originar en la tuberosidad isquética y se va a insertar en la tibia. El semitendinoso se va a originar en la tuberosidad isquética cara anterior para insertarse en la diáfisis de la tibia, y también ambos van a estar inervados por el nervio tibial y ellos nos van a permitir la flexión de la rodilla. En los músculos extensores de la rodilla empezaremos por el recto femoral, el cual se va a originar en el isquion para insertarse en la base de la rótula. Después tenemos los bastos. El basto lateral se va a originar en el trocánter mayor del fémur para insertarse en el lado lateral de la rótula. Después tenemos el basto intermedio, que se va a originar en la línea áspera del fémur para insertarse en la base de la rótula. Tenemos el basto medial, el cual se va a originar también en la línea áspera del fémur para insertarse en el lado medial de la rótula, y todos estos músculos van a estar inervados por el nervio femoral y nos van a permitir como tal la extensión de la rodilla. Mi nombre es Miriam Aguilar Montalvo y yo voy a explicar sobre el tobillo y el pie. El tipo de articulación del tobillo es una articulación sinovial de tipo bisagra, altamente congruente, en la que el estraga lo encaja perfectamente en la mortaja formada por las superficies articulares tibial y tibular. Anatomía y estructura del tobillo. La articulación del tobillo está formada por tres huesos: el peroné, la tibia y el estrálago. Los dos primeros conforman una bóveda en la que encaja la cúpula del tercero. Permite sobre todo movimientos de giro hacia adelante y hacia atrás, que son movimientos de flexión e extensión del pie. El estrálago se apoya sobre el calcáneo, el hueso que conforma el talón, formando una articulación bastante plana. Sin gran movimiento, esta articulación subastragalina es fuente de conflictos, ya que soporta la transmisión de fuerzas del peso corporal y rige movimientos finos de estabilidad del pie. Como podemos ver acá en la imagen está el peroné, la tibia y el estrálago. Anatomía y estructura del pie. Separando su anatomía ósea en tres partes del pie, se divide antepié, medio pie y retropié. Los huesos del retropié se encuentran el uno calcáneo, es el hueso más grande del pie y el que da forma a nuestro talón. El otro sería el astrálago, es el segundo hueso más grande del pie y se sitúa justo encima del calcáneo. El calcáneo se encaja con la tibia y el peroné para formar la articulación del tobillo. Aquí la función principal de la articulación subastragalina, que se encuentra en el antepié, su función es que nos permite que los pies hagan movimientos de pronación. Los huesos del medio pie, en esta parte del pie se encuentran 5 huesos en un calibre menor a los dos anteriores. El primero es el escafoides, se articula por su parte posterior con el astrálago. El segundo hueso es el cuboides, con una forma que recuerda a un cubo. Lo encontramos en la zona lateral del pie. El tercer hueso es el cuñas. En el pie tenemos 3 cuñas en total: cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral. Por último vamos con los huesos del antepié. En el antepié tenemos 5 metatarsos y 14 falanges. En los metatarsos son 5 huesos alargados cuya estructura es similar. Finalizamos que el pie lo conforman 26 huesos aparte de la tibia y el peroné. Sería el astrálago, el escafoides, cuña interna, cuña intermedia, cuña lateral, el primer metatarsiano hasta el quinto metatarsiano, el calcáneo, el cuboides,
y las 14 falanges que conforman a nuestro pie. La biomecánica del tobillo. Recordemos que el tobillo está compuesto por los huesos del peroné, la tibia y el astrálago. Su principal movilización es la flexión dorsal y el plantar. La articulación del tobillo, debido a su configuración anatómica, es una de las más congruentes y por tanto de las más estables de la extremidad inferior. A través de ella se realizan los movimientos de flexión, extensión del pie. La articulación del tobillo se halla formada por la tróclea astragalina y por la mortaja tibioperonea. Ambas poseen unas características anatómicas que condicionan la biomecánica de la articulación. La tróclea astragalina tiene forma de un segmento de cilindro de unos 105 grados. En el plano horizontal es de 4 a 6 milímetros más ancha por delante que por detrás. Debido a esta forma en cuña, los planos que pasan por sus bordes laterales son convergentes hacia atrás, formando un ángulo abierto hacia adelante de unos 5 grados. La mortaja tibioperonea está formada por la parte más distal de los huesos de la pierna. Por la parte de la tibia intervienen dos superficies articulares, la cara inferior de su extremidad distal, que, al igual que la tróclea astragalina. Biomecánica del pie. El pie tiene tres partes fundamentales: la bóveda plantar, su apoyo posterior o talón y su apoyo anterior o antepié. La bóveda plantar tiene una forma de media concha abierta por la parte interna que, si la uniésemos a la del otro pie, formaría una bóveda esférica completa. Ligamentos del tobillo. Las articulaciones precisan de ligaduras que mantengan la cohesión de los huesos que las forman, impidiendo su separación, desplazamiento, su luxación y permitiendo por otra parte movimientos concretos. La descripción de todos los ligamentos del tobillo y pie sería materia de alta especialidad. Debido a su número y complejidad, podemos mencionar los más importantes. Ligamento lateral externo. Partiendo de la punta del maleolo externo, el ligamento lateral externo se divide en tres fascículos: peroneo astragalino posterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino anterior, que, alcanzándose en el astrálago y en el calcáneo, se encarga de sujetar lateralmente el tobillo. Ligamento deltoideo. En la parte contraria, en la parte interna del pie, este ligamento parte de la punta del maleolo interno y sujeta la cara interna del tobillo. Ligamento tibioperoneo. Amarra la porción más distal de la tibia y el peroné para mantenerlos unidos en esta función de bóveda que presenta su superficie articular a la cúpula del astrálago. El ligamento interóseo ocupa el seno del tarso. El seno no es más que la superposición de dos ranuras, una del astrálago y otra del calcáneo, y por ella discurre el ligamento manteniendo a ambos huesos firmemente unidos, que, alcanzándose en el astrálago y en el calcáneo, se encarga de sujetar lateralmente el tobillo. Ligamento deltoideo. En la parte contraria, en la parte interna del pie, este ligamento parte de la punta del maleolo interno y sujeta la cara interna del tobillo. Ligamento tibioperoneo. Amarra la porción más distal de la tibia y el peroné para mantenerlos unidos en esta función de bóveda que presenta su superficie articular a la cúpula del astrálago. El ligamento interóseo ocupa el seno del tarso. El seno no es más que la superposición de dos ranuras, una del astrálago y otra del calcáneo, y por ella discurre el ligamento manteniendo a ambos huesos firmemente unidos. Músculos del tobillo. Los músculos se clasifican en músculos extrínsecos. Son los encargados del movimiento del tobillo y pie. Aunque están en la pierna, ejercen su tracción tirando las inserciones óseas del tobillo y pie. Consiguen movimientos de flexión dorsal, flexión plantar, inversión y eversión del pie.
Músculos intrínsecos del pie son los que están situados en el mismo pie, consiguen los movimientos de los dedos: flexión, extensión, abducción y aducción. Músculos flexores dorsales son los que levantan el pie hacia arriba y están situados en la cara anterior de la pierna. Son el tibial anterior, el peroneo anterior y el extensor común de los dedos. Músculos flexores plantares son los que traccionan del pie hacia atrás y abajo, flexionan plantar. Están situados, por lo tanto, en la parte posterior de la pierna. Los músculos extrínsecos están conformados por el músculo tibial anterior. Se origina en la mitad proximal de la tibia y la membrana interósea y se inserta cerca de la articulación tarsometatarsiana del primer dígito. Siguiente músculo que forma parte de los extrínsecos es el músculo extensor largo de los dedos. Se origina en el cóndilo lateral de la tibia y el peroné para insertarse en los dígitos segundo a quinto y proximal en el quinto metatarsiano. El siguiente músculo que forma en este grupo sería el músculo extensor largo del dedo gordo. Se origina medialmente en el peroné y se inserta en el primer dígito. El siguiente músculo es músculo peroneo anterior. El siguiente sería músculo tríceps sural. Está formado por el músculo sóleo y gemelos. El siguiente grupo es de los músculos de la planta del pie. Aquí vienen los músculos flexor corto del quinto dedo. Flexiona la articulación metatarsofalangica. El siguiente músculo es el músculo aductor del dedo gordo del pie. Su función es la flexión de la articulación metatarsofalangica, aduce y sustenta el arco transverso y longitudinal. El siguiente músculo es flexor corto del dedo gordo. Se encarga de la flexión de la articulación metatarsofalangica y sustenta el arco longitudinal. El siguiente grupo son los músculos del dorso del pie. Acá vienen los músculos extensor del corto de los dedos. Su contracción provoca la extensión de los dedos 2, 3 y 4. Actúa coordinadamente con el músculo extensor largo de los dedos. El siguiente es el músculo extensor corto del dedo gordo. Su contracción provoca la extensión del dedo gordo. Actúa de forma coordinada con el músculo extensor largo del dedo gordo. Gracias. Quinto dedo. Flexiona la articulación metatarsofalangica. El siguiente músculo es el músculo aductor del dedo gordo del pie. Su función es la flexión de la articulación metatarsofalangica, aduce y sustenta el arco transverso y longitudinal. El siguiente músculo es flexor corto del dedo gordo. Se encarga de la flexión de la articulación metatarsofalangica y sustenta el arco longitudinal. El siguiente grupo son los músculos del dorso del pie. Acá vienen los músculos extensor del corto de los dedos. Su contracción provoca la extensión de los dedos 2, 3 y 4. Actúa coordinadamente con el músculo extensor largo de los dedos. El siguiente es el músculo extensor corto del dedo gordo. Su contracción provoca la extensión del dedo gordo. Actúa de forma coordinada con el músculo extensor largo del dedo gordo. Gracias.